Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Virginia, esto es Master Spanish y tenemos otra lección nivel avanzado. Vamos a aprender metáforas en español y vamos a hablar de las etapas de la vida. Hi everyone, I will be speaking Spanish because this is advanced level. If you're not advanced, please go to the homepage or go to www.masterspanishacademy.com. The links are below and find the right playlist for you. There are complete courses for A1, A2, B1, blah, 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 blah. We are in C1. We're doing Aula C1 book step by step. We are in unit 4, exercise 4. This course is saving you a lot of money. This is the same that you would learn at a traditional language school. Vamos entonces a continuar. Recuerda que tienes clases privadas one-to-one a $35 americanos al mes. No hay excusa, necesitas hablar para practicar con tu con tu profesora y mejorar tu pronunciación y tu español. Entonces, tenemos acá. ¿Qué vamos a ver en esta clase? Lectura, metáforas y tu opinión, que tu opinión es hablar y necesitas de una profesora. Vivir para contar. Piensa en las etapas de la vida de una persona. ¿Puedes hacer una lista de edades ordenadas cronológicamente? Por ejemplo, infancia, pubertad, bla, bla, bla. Ponemos pausa, yo les voy a mostrar acá. Entonces, etapas en la vida de una persona. Tenemos la primera infancia, la niñez, la pubertad, la adolescencia, la pubertad son como los 12, 13, 14 años cuando el cuerpo comienza a cambiar. La adolescencia son más o menos 14 años hasta los 19, que es donde se hace la escuela secundaria. ¿Sí? La juventud, que son más o menos los 20 años. La edad adulta a partir de los 30, la madurez a partir de los 40, 45, 50, la vejez a partir de los 60 años más o menos y la senectud, la última etapa, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver, vivir para contar. Ahora responde estas preguntas y coméntalas con tu profesora. Es muy importante practicar con tu profesora. ¿Qué palabras o expresiones relacionas con la vejez? ¿Qué palabras se te vienen a la cabeza? ¿Cuáles crees que son los primeros síntomas de la vejez? ¿Sí? Vamos entonces a ver acá posibles respuestas. Por ejemplo, arrugas, jubilación, bingo, jardinería, enfermedades, cansancio, canas, sabiduría, tiempo libre, descanso. Los primeros síntomas, arrugas, cansancio, canas, probablemente, ¿sí? Estas son respuestas sugeridas. Ahora tenemos un texto. Lee este fragmento de una novela de Gabriel García Márquez, que es un escritor colombiano muy famoso en la literatura hispana. Menciona algunas de las ideas que has comentado en el ejercicio anterior. Vamos a ver acá el texto, a ver si lo puedo poner más grande. Acá. Ok. Empecé por preguntarme cuándo tomé conciencia de ser viejo y creo que fue muy poco antes de aquel día. A los 42 años había acudido al médico con un dolor de espaldas que me estorbaba para respirar. Él no le dio importancia. Es un dolor natural a su edad, me dijo. En ese caso, le dije yo, lo que no es natural es mi edad. El médico me hizo una sonrisa de lástima. Veo que es usted un filósofo, me dijo. Fue la primera vez que pensé en mi edad en términos de vejez, pero no tardé en olvidarlo. Me acostumbré a despertar cada día con un dolor distinto que iba cambiando de lugar y de forma a medida que pasaban los años. A veces parecía ser un zarpazo de la muerte y al día siguiente se esfumaba. Por esa época oí decir que el primer síntoma de la vejez es uno que empieza a parecerse a su padre. Es que uno empieza a parecerse a su padre.
Debo de estar condenado a la juventud eterna, pensé entonces, porque mi perfil equino no se parecerá nunca al Caribe crudo que fue mi padre, ni al romano imperial de mi madre. La verdad es que los primeros cambios son tan lentos que apenas si se notan, y uno sigue viéndose desde dentro como había sido siempre, pero los otros lo advierten desde fuera. En la quinta década había empezado a imaginarme lo que era la vejez cuando noté los primeros huecos de la memoria. Sabaneaba la casa buscando los espejuelos hasta que descubría que los llevaba puestos, o me metía con ellos en la regadera, o me ponía los de leer sin quitarme los de larga vista. Un día desayuné 2 veces porque olvidé la primera y aprendí a reconocer la alarma de mis amigos cuando no se atrevían a advertirme que les estaba contando el mismo cuento que les conté la semana anterior. Para entonces tenía en la memoria una lista de rostros conocidos y otra con nombres de cada uno, pero en el momento de saludar no conseguía que coincidieran las caras con los nombres. Esta fuente es Memorias de mis putas tristes, Gabriel García Márquez. Intenten no decir esas palabras, ¿sí? Palabrotas. Ok, no estoy a favor de las palabrotas. Sí, entonces menciona enfermedades, pérdidas de la memoria, etcétera. Vamos a trabajar con este texto y lo vamos a analizar un poco más, ¿sí? Entonces, ¿qué son las metáforas? Ordena estos enunciados sobre lo que hace el protagonista del texto, siguiendo el orden cronológico en el que se mencionan. O sea que vas a tener que regresar al texto y volver a leer. Por ejemplo, el protagonista recuerda cuándo empezó a ser consciente de que ya no era tan joven. A partir de cumplir 50 años empiezan los problemas del protagonista para recordar las cosas más simples y cotidianas. El protagonista se observa a sí mismo para comprobar si se parece a su padre o a su madre. Durante un tiempo se resignó a sentir diferentes tipos de dolor en distintas partes del cuerpo. ¿Sí? Entonces lo ponemos en orden, ponemos pausa, yo les voy a mostrar las respuestas. Acá. Número 1, el protagonista recuerda cuando empezó a ser consciente de que ya no era tan joven. 2, durante un tiempo se resignó a sentir diferentes tipos de dolor en distintas partes del cuerpo. 3, el protagonista se observa a sí mismo para comprobar si se parece a su padre o a su madre. 4, a partir de cumplir 50 años empiezan los problemas del protagonista para recordar las cosas más simples y cotidianas. Ok, continuamos. Acá. Busca al menos 2 palabras con las que podrías sustituir las siguientes en negrita en el texto. No, perdón, no, estas son palabras del texto, tú tienes que buscar sinónimos para sustituir estas palabras. Haz las transformaciones necesarias gramaticalmente en la frase para que la palabra o expresión tenga sentido. Por ejemplo, número 1, había acudido con un dolor de espaldas que me estorbaba para respirar. O al día siguiente el dolor se esfumaba. O 3, los otros advierten los cambios desde fuera. Noté los primeros huecos de la memoria. Entonces, ¿cómo podemos sustituir? Me estorbaba, se esfumaba, advierten y huecos. ¿Sí? Continuamos, ponemos pausa, pensamos, usamos internet, etcétera. Yo les voy a mostrar sugerencias. Por ejemplo, había acudido con un dolor de espaldas que me molestaba para respirar. Acá, que me estorbaba. Estorbaba es lo mismo que me molestaba, ¿sí? Por ejemplo, digo, no, no me estorbas si me llamas por teléfono. No me molestas, ¿sí? Si me llamas. Después, al día siguiente, el dolor desaparecía. Acá se esfumaba. Esfumarse es un verbo reflexivo y significa desaparecer. Por ejemplo, mi dinero se esfumó de la cuenta, desapareció. Los otros observan los cambios desde fuera, advierten, es lo mismo que observar. ¿Sí? Advertir algo es observar. Y noté las primeras pérdidas de memoria acá, los primeros huecos. Huecos son como vacíos, ¿sí? Pérdidas de memoria. Ok. Piensa en las palabras del poema. Estorbar, esfumarse, advertir, huecos. ¿Qué efecto producen en el texto? Vamos a ver.
producen un efecto poético, filosófico y metafórico, que es lo que vamos a estar analizando hoy, ¿sí? Busca en el texto cómo expresa o con qué compara el autor las siguientes ideas. La amenaza de la muerte, perder la memoria, tener cara de caballo o buscar algo por todas partes, ¿sí? Entonces, ¿cómo expresa estas cosas, estas expresiones? Ponemos pausa, volvemos al texto, yo les voy a mostrar las respuestas sugeridas. Entonces, la amenaza de la muerte, él dice zarpazo de la muerte. Un zarpazo es como un golpe de la muerte. Él dice que a veces como que parece un zarpazo de la muerte, una amenaza. Perder la memoria, como dijimos, huecos de la memoria. Hueco es un vacío, ¿sí? Tener cara de caballo, él dice perfil equino. Equino es de caballo. Buscar algo por todas partes, sabaneaba la casa buscando. Sabaneaba la casa buscando, ¿ok? Generalmente estas metáforas y este tipo de vocabulario no lo utilizamos en el lenguaje diario con amigos, no lo utilizamos, ¿sí? Es más filosófico, es más poético, es más para los escritores, quizás. Metáforas. Las metáforas son un recurso expresivo que tienen su base en la comparación. Pero esa comparación no se manifiesta y se presenta como una identidad. Por ejemplo, los niños son como barro en manos de sus profesiones, de sus profesores, perdón. Comparación. ¿Por qué? ¿Qué significa que los niños son como barro? Significa que los podemos moldear. Los profesores los pueden moldear, los pueden hacer a su semejanza, ¿sí? Los niños son barro en manos de sus profesores, metáfora. Entonces, acá es son como barro, esta es una comparación, y la metáfora es los niños son barro en manos de sus profesores. ¿Por qué es una metáfora? Porque no es real, los niños no son barro, ¿sí? Pero si yo digo que los niños son barro, es una metáfora. En cambio, acá, en la comparación, estoy diciendo los niños son como barro. Es una comparación que no existe, pero es una comparación, ¿sí? La metáfora es un poderoso mecanismo de producción de significados, especialmente útil para referirse a conceptos abstractos, ¿sí? Es más abstracto. Se utiliza mucho en la literatura, como les decía, no se utiliza en el lenguaje entre amigos, etc. Pero también en el lenguaje cotidiano, en algunos grupos de personas, e incluso en el científico, ¿ok? Por ejemplo, escritores, ese tipo de personas. ¿Cómo explicarías los usos metafóricos destacados en negrita de estos enunciados? Ok, acá vamos a analizar más metáforas. En la adolescencia te nutres de tus amigos. ¿Cómo explicas te nutres? ¿Qué significa? En la adolescencia tienes montañas de preguntas porque eres un saco de dudas. ¿Cómo explicas montañas de preguntas y un saco de dudas? Los mayores son pozos de sabiduría. ¿Qué son pozos de sabiduría? Cualquier juego, cualquier regalo hace a los niños chisporrotear de alegría. ¿Qué significa chisporrotear de alegría? A los 18 años es normal perder la cabeza por alguna persona famosa. ¿Qué significa perder la cabeza? En esa época lidié con todo tipo de problemas laborales y personales. ¿Qué significa lidié? Sí, por ejemplo, compara la amistad con un alimento, te nutres. Yo acá les puse respuestas sugeridas. Bueno, compara la amistad con un alimento, compara la cantidad en el 2, esto, montañas de preguntas y un saco de dudas. Compara la cantidad de preguntas con una montaña porque es alta, porque son muchas, y las dudas con un saco porque es pesado, ¿sí? Después, acá pozos de sabiduría. Compara la sabiduría con un pozo por su profundidad. D, cualquier chisporrotear de alegría, el D. A veces D, perdón, acá es la D. Compara la admiración por alguien con perder la cabeza porque es un fanatismo. Uno deja de pensar, ¿sí? No, acá, perder la cabeza. ¿Dónde está la D? No puse la D. Ok, no puse la D. Chisporrotear de alegría es como los niños que chisporrotean así en el agua, ¿sí? Es como una euforia, ¿sí?
Perder la cabeza, bueno, como dijimos, dejar de pensar. Y el F, lidié con lidiar, significa comparar los problemas con lidiar, que significa lucha. Lidiar es luchar. ¿Ok? Ok, hemos terminado una clase más, muy interesante esta clase, muy buena, para entender textos literarios, etcétera, aprender lo que son las metáforas. Si te sirvió, por favor, los invito a dar like y a compartir, así más personas pueden acceder a educación gratuita de calidad. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Chao, chao.